8 de la noche con 54 minutos. Estamos en compañía de Cartas sobre la Mesa en TVU. Hoy hablamos acerca del tema principal, enfermedades poco frecuentes, una realidad de la minoría en Bolivia. Hemos también tenido el contacto junto a las personas destacadas y expertas en este tema. Julia Martínez, parte de la Alianza Boliviana de Enfermedades Poco Frecuentes, como también la doctora Salete Queiroz, pediatra. Estamos contigo, Omar, para el desarrollo. Muchísimas gracias, Lucy. Agradecido a nuestras dos distinguidas invitadas por la amabilidad para poder dialogar sobre este tema que, claro, no se lo hace regularmente y desconocemos además el tipo de enfermedades. Así es que les agradecemos infinitamente por la gentileza. En primera instancia, queremos destacar el hecho de que existe la Asociación Boliviana de Enfermedades Poco Frecuentes en nuestro país y precisamente vamos a hablar con su representante. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la amabilidad, bienvenida a nuestras Cartas sobre la Mesa. ¿Desde cuándo existe esta asociación boliviana y a quiénes aglutina? Es decir, ¿cuál es la característica para aglutinar a los enfermos o familiares? Cuéntenos un poco sobre esta institución, por favor. Bueno, muy buenas noches en primer lugar a todos los televidentes de este gran programa Cartas sobre la Mesa. Para nosotros es un grato placer tener esta oportunidad que nos permite de alguna manera visibilizar y sensibilizar las enfermedades poco frecuentes en Bolivia. ¿Desde cuándo existe esta enfermedad? Es decir, esta asociación, que es lo que habíamos preguntado, la Alianza Boliviana de precisamente enfermos de enfermedades poco frecuentes. Justo iba a eso. La Alianza Boliviana de Enfermedades Poco Frecuentes fue creada el año 2006 de agosto. Pronto vamos a cumplir recién año. Esta Alianza Boliviana de Enfermedades Poco Frecuentes las conforman las familias que hay en Bolivia con enfermedades poco frecuentes. Hemos unido las fuerzas para visibilizar las enfermedades poco frecuentes, principalmente para crear conciencia y sobre todo para visibilizar la existencia de estas patologías en nuestro país, para poder de alguna manera tener oportunamente el diagnóstico preciso y posiblemente en muchas de las propias familias el asesoramiento. Sabemos que estas enfermedades poco frecuentes es de difícil diagnóstico, se investiga muy poco aún en nuestro país, se tiene muy profesionales para la atención de estas enfermedades. Por otro lado, no tenemos referencias, sin embargo, estamos en proceso de conformar profesionales, de tener centros de referencia. Por eso que recientemente, el 5 de julio, es decir, hace 2 días, fue posesionado el directorio de esta Alianza Boliviana de Enfermedades Poco Frecuentes, donde hemos tenido la presencia de las autoridades, ¿no?, tanto también académicas. Para nosotros ha sido un gran momento ese, porque nos ha permitido visibilizar a las autoridades y sobre todo comprometerlos, ya que las autoridades tanto del Ministerio de Salud como las académicas de la Facultad de Medicina de La Paz como de Cochabamba han abierto las puertas para que se pueda atender y hacer acciones conjuntas para la atención de las familias con enfermedades poco frecuentes. Muchísimas gracias. A ver, vamos a ir con la doctora Salete Queiroz, que es pediatra y que nos pueda orientar brevemente sobre algunos tópicos ya relacionados al plano médico. Doctora, ¿cuál es el elemento que diferencia básicamente el entender cuáles son enfermedades? Bueno, su nombre lo dice, poco frecuentes, pero seguramente desde el plano médico debe haber algún elemento que ayuda a entender cuáles son estas enfermedades, ¿verdad? Buenas noches, gracias por la oportunidad de compartir una información importante.
justamente las enfermedades raras, poco frecuentes, de baja prevalencia, huérfanas, se caracterizan baja prevalencia en una determinada población, haciendo con que sea de difícil manejo y una gran masa social por la gran dificultad que afrontan las familias y también porque las personas, sean niños, adolescentes o adultos que las presentan, tienen muchas dificultades, como puedo citar bullying en el colegio o que tienen que salir del país para tener un tratamiento. Uno tiene que conseguir una cantidad de dinero suficiente para acceder al diagnóstico, sea localmente a través de convenios internacionales o sea en el exterior, porque por su rareza, las enfermedades de baja prevalencia existen comprometen menos de 5 personas en 10.000 individuos de una población. Entonces es muy baja la prevalencia, poco conocida, el diagnóstico es difícil, tardío, y muchas veces ya tenemos muy poco que hacer cuando se llega a un diagnóstico. El tratamiento, realmente, de las 7.000 enfermedades raras que existen, solamente 400 de ellas tienen un tratamiento y tratamiento inaccesible para los mortales. Es muy caro o tienen que ser en el exterior. Incluso las personas que la presentan una de las enfermedades pueden participar incluso en investigaciones para un tratamiento todavía que está en fase de experimento. Entonces es realmente una temática compleja, pero hay 300 millones de personas en el mundo afectadas por alguna enfermedad rara, que es nomás muy significativo, tiene que ser abordada, tiene que ser vista de una manera mucho más responsable en un país, ¿no? Infelizmente tenemos mucho que hacer todavía en Bolivia. Evidentemente. A ver, ayúdanos a entender, ¿estas enfermedades son hereditarias o son genéticas, por utilizar un término, o son adquiridas, o hay de los dos tipos? Los tipos, pero el 80% de las enfermedades raras o de baja prevalencia son de origen genético. No tenemos enfermedades infecciosas, tenemos también enfermedades raras inmunológicas, incluso degenerativas, pero la mayoría de ellas son de origen genético, sea heredadas o no. ¿Es difícil su diagnóstico? ¿En nuestro país existen las condiciones para diagnosticar algunas de estas enfermedades? Muy pocas. Realmente es muy difícil, no tenemos una ayuda a nivel del servicio público, el costo cuando necesitamos realizar diagnóstico es caro y la mayoría de las veces tenemos que enviar muestras al exterior. Son difíciles, son caras, inaccesibles, la mayoría de las veces. No tenemos la colaboración a nivel del seguro, salud, y realmente hay personas que llevan incluso años, hasta 30 años para conseguir el diagnóstico de visión. En el país mucho menos, realmente muy difícil, complejo para las familias de las personas con enfermedades raras que tienen que cuidar en su momento de vida, porque como son raras, es difícil el diagnóstico clínico, es difícil el diagnóstico laboratorial, es difícil el tratamiento, generalmente son de evolución crónica, degenerativas y invalidantes, y hay
a nivel de nación, tanto de toda la comunidad, hasta de colegios, y que hacen muy difícil, complicada la vida de las personas y sus familias. Por eso cada vez más se está haciendo a través de la alianza comunicaciones, algo para que sean realmente más visibles, como mucho, para que puedan ser conocidas, para que se pueda trabajar desde el colegio con las familias, que no haya tantas dificultades, que se suman a las que ya existen en una edad de evolución de baja calidad. Muy bien, vamos a hablar con la señora Martínez para poder conocer algunos alcances sobre también esta alianza que existe en nuestro país. Hasta el momento, ¿cuántas personas están vinculadas a la Alianza Boliviana de Enfermedades Poco Frecuentes? Bueno, como familias están más de 100. Sin embargo, como patologías registradas, tenemos más de 50 patologías. La mayoría es de origen genético, como decía la doctora, con su difícil diagnóstico. Muchas de las familias hemos peregrinado más de 6 años en busca de diagnóstico, que lamentablemente no hemos podido ser atendidos en nuestro país, hemos tenido que buscar, porque cada patología es de difícil ruta en su proceso de diagnóstico. Por ejemplo, de manera cercana yo puedo testimoniar, yo soy mamá con adrenoleucodistrofia. Quienes han visto la película Un milagro prenso, ahí está el drama reflejada de esta patología. Nosotros hemos tenido que mandar muestras al Instituto Kennedy de Estados Unidos después de 6 años de peregrinaje en nuestro país. Decirles también que hay diferentes patologías registradas, como les decíamos, dentro de ABPOF. Más de 50 tenemos a amiloidosis, síndrome de Willy, el síndrome de Marfan. A la vez, estas diferentes patologías registradas están empezando a organizarse, a tener sus propias asociaciones y a hacer redes de consulta a nivel internacional. Lo que pasa es que en nuestro país también estamos conformando poco, organizándonos las familias, porque necesitamos encontrarlos y visibilizarlos también. Haciendo referencia de la patología que conozco como mamá, la adrenoleucodistrofia, en 2005 sabíamos, de acuerdo a la literatura médica a nivel internacional, 50.000 niños uno padecía el mal. Una información reciente de una base de datos de la adrenoleucodistrofia, de 14.000 nacidos uno padece esta enfermedad. Entonces, de acuerdo a esta prevalencia, se supone que en Bolivia hay 777 casos, de las cuales en Cochabamba hemos estado viendo que tendría que haber 138. Nosotros solo conocemos 11 casos. Ahora el trabajo es poder encontrarlos a esas familias que seguramente están sin diagnóstico o mal diagnosticados, o al final ya algunos fallecieron sin saber el diagnóstico. Entonces, esta situación que hemos vivido con la adrenoleucodistrofia es la misma realidad en las diferentes patologías. Necesitamos encontrarlos para poder apoyarles en su diagnóstico, también para poder orientarles en su asesoramiento genético. Si bien hay un niño que está con la enfermedad, cuando es de origen genético, potencialmente está en riesgo toda la familia. Entonces es importante hacer también los estudios genéticos. Y como decía la doctora Queiroz, evidentemente que en nuestro país todavía estamos en un proceso de investigación y de que se pueda generar políticas públicas para que el Estado pueda también atender a este efecto. Bien, vamos a ir con la doctora Queiroz. Doctora, ¿hay enfermedades de estas que le llamamos raras o poco frecuentes
que son contagiosas? Claro, hay enfermedades que consideran baja prevalencia, que son contagiosas, y hay incluso en el país que están haciendo estudios y que están logrando diagnosticar. La mayor complejidad diagnóstico, la parte infecciosa, si bien no deja de ser difícil por su baja prevalencia, la genética es lo más complicado, ¿no? Tenemos todos los tipos de enfermedades, pero la notificación de las mismas, sea por la dificultad de diagnóstico, sea por la falta de apoyo a nivel de los centros hospitales, sea porque los pacientes fallecen sin siquiera se conoce el diagnóstico, hace con que no tengamos información completa acerca de la situación real de la enfermedad de baja prevalencia en el país. En la última reunión nacional del año pasado sobre la llegada de presentación de casos de enfermedades raras de origen infecciosa. Lo más importante es que hay que aprender a observar con los ojos las cosas que se presentan, que no hay explicación, y comenzar a estudiarlas pensando que pueden estar dentro de este grupo de 7 a 8 mil condiciones que tienen baja prevalencia, pero que existen y muchas veces, si diagnosticadas a tiempo, pueden proporcionar una vida mucho más fácil para la persona que la persiste. Ahora, yo me imagino, doctora, y usted quisiera conocer su opinión, que esto de las enfermedades raras también debe ser algo singular, porque depende también de los estadios de desarrollo de la propia humanidad, los contextos o los medioambientes a los que el ser humano se enfrenta, y las lógicas de cómo nuestros cuerpos se van adaptando a estas nuevas tecnologías, nuevos escenarios. Entonces van apareciendo enfermedades que seguramente el mundo de la medicina todavía no ha ido conociendo, ¿verdad? Exactamente. Hay claras que están presentes desde la creación de la humanidad, pero cada vez vamos viendo publicaciones que van haciendo referencia de mutaciones, que yo realmente concordo contigo con relación a que con los cambios en la sociedad, los cambios en la presencia de aparatos que emiten una utilización en el cultivo de alimentos, entre otras cosas, han podido cambiar a nivel físico el cuerpo de los seres humanos y no puedo decir exactamente si todas las actividades ya digamos, en los últimos tiempos, pero sí tiene que ver con la polución, con todas las alteraciones que hemos sido sometidas a lo largo de la vida de la humanidad, ha contribuido al aparecimiento de nuevas enfermedades raras, por todas las alteraciones genéticas que el ser humano ha estado dando vida a muchos factores que han contribuido para esos cambios. Bien, muchísimas gracias, doctora. Y para ir cerrando esta entrevista o el abordar estos temas, señora Martínez, seguramente que ustedes también trabajan en el hecho de vincularse al ámbito internacional, porque también hay instancias que trabajan y desde hace muchos años en esto de las enfermedades poco frecuentes o raras, ¿verdad? Claro que sí, las diferentes patologías que tienen registrado ANPOF, hay algunas en otros países. Por ejemplo, de cerca estamos vinculados a ABEPOF con ALAPA, que es la lista de pacientes en Argentina. También allá hay diferentes patologías registradas. Patología, por ejemplo, como Krivitsov, Prader-Willi, Galia, también tienen
ese vínculo en su atención y asesoramiento genético y en algunos casos acceso a medicamentos en otros países, porque aquí en nuestro país no lo tenemos. Por ejemplo, otro detalle también, en el caso de leucodistrofias, donde la adrenoleucodistrofia es la enfermedad más común, existe en Argentina una fundación denominada Fundación Lautaro Te Necesita, la Fundación Canauf en Bolivia, y también está relacionado a las enfermedades de las leucodistrofias. Está vinculado, por ejemplo, recientemente durante este año se está formando a profesionales en leucodistrofias. Y así como estas, existen otras instituciones. Entonces el tema es que hay que trabajar en nuestro país, en el tamizaje neonatal, hay que trabajar para que se pueda diagnosticar tempranamente a través de hay la necesidad de que nuestros profesionales en medicina se formen en enfermedades poco frecuentes. Hace falta centros de referencia para la atención de enfermedades frecuentes, que es nuestra gran necesidad de familias con enfermedades poco frecuentes. Queremos trabajar con las autoridades de la salud y las autoridades académicas para que no sea más huérfana la atención a las familias con enfermedades poco frecuentes, porque a la fecha lo sentimos también una gran necesidad de que haya una ley de enfermedades poco frecuentes. También estamos trabajando en esa ley desde el año 2014. Con satisfacción podemos decir que recientemente hemos entregado un proyecto de ley al Ministerio de Salud en alianza entre ABPOF y la Fundación Canauf. Entonces esperemos que poco a poco vayamos construyendo redes también a nivel interno y así para poder aprovechar de los avances que tienen otros países. Le quedo infinitamente agradecido a usted y a la doctora por esa gentileza al ubicarnos en este tema. Es la primera vez que tocamos, pero sin lugar a dudas vamos a volver a incidir en el mismo. Muchísimas gracias a nuestras dos distinguidas invitadas. Contigo vamos a ir, Lucy, para poder conocer lo que opinan en las redes sociales, por favor. Leemos los mensajes que nos llegan a nuestro número de WhatsApp. El caso del siguiente mensaje es el siguiente. Mi hermana falleció con lupus. Mi sobrino tiene síndrome de Down. Leemos otro mensaje. Dentro de Bolivia se dan casos de enfermedades poco frecuentes, como ser el lupus. La mayor dificultad es que no existe profesionales en este tipo de enfermedades para su diagnóstico y tratamiento. Más mensajes y más comentarios. Las enfermedades poco frecuentes están invisibilizadas en nuestra sociedad. Incluso los mismos familiares los aíslan y los ocultan. Buenas noches, Cartas sobre la Mesa. Muchas gracias por visibilizar a través de la entrevista sobre las diferentes enfermedades. De cómo se mencionan son poco frecuentes, pero importante conocer sobre el ABPOF. Muchas veces los tratamientos para este tipo de enfermedades están fuera del alcance económico de los familiares. Sin duda necesitamos más profesionales especializados en estas enfermedades poco conocidas. Saludos. Son los mensajes que nos llegan a Cartas sobre la Mesa. Televisión para ti.